fuera de la ciudad, ¿no? De hecho, aquí tengo aquí una camiseta, bicisaltren.es, y nosotros hemos sido de los grupos de España que más ha luchado por llevar bicicletas en los trenes. Es una cosa muy importante porque la combinación de bici-tren es competitiva con el coche fuera de la ciudad. Y la bicicleta por sí misma ya es competitiva con el coche dentro de la ciudad. Por lo tanto, estamos ofreciendo alternativas a un mundo sin coches. Es un tópico, no sé cómo lo veréis, pero sí que es una posibilidad, ¿no? Entonces, para nosotros lo importante no es defender los derechos de los ciclistas, porque para nosotros es más importante el bienestar de la ciudad que los posibles derechos de los ciclistas. Entonces, un ciclista por la acera hace menos faena, o mejor dicho, deshace todo el trabajo que hemos hecho nosotros para conseguir nuestro objetivo, que es que la ciudad sea más habitable, ¿no? La ordenanza actual dice que es obligatorio ir por los carriles bici. Es una cosa que hay que cambiarla. No es obligatorio, es si acaso preferente. O sea, si hay un carril bici ahí, pero tú tienes que girar así, no tienes por qué ir por el carril bici, no, puedes ir por el lado izquierdo de la carretera. Porque estamos hablando de un vehículo también, porque es el código de circulación, pues, es considerado un vehículo la bici. Y toda una serie de cosas que tenemos que reforzar y también hacer el hincapié eso, que las bicicletas no tienen que ir por la acera, por todo lo que implica, que ha dicho Antonio. Estamos ocupando un espacio que es del peatón, nos estamos inimistando los peatones y no estamos ganando la calle, la carretera, que tenemos que ganársela al coche. Y eso es para nosotros es fundamental. Siempre es una inspiración la propuesta que hacen para que luego podamos, en el gobierno nuevo que hemos conseguido después de 24 años, cambiar la ciudad, cambiar la estructura de la movilidad de la ciudad. Llevamos 30, 40 años que se va en sentido contrario y hay inercias que es difícil vencer, también la lentitud de la administración y todas estas cosas. Pero en ello estamos y de hecho, bueno, sigue siendo una gran inspiración. Que vayamos a grupitos de dos, ¿vale? No nos salgamos de nuestro carril porque hay tráfico, vais a ver más o menos a qué velocidad van los coches por aquí por Valencia, el respeto que hay a la bici o no. Hay zonas mucho más tranquilas, de carril bici, río, tal. Pero sí que es verdad que hay unos metritos, ¿vale? Se cuentan por decenas de metros y cogemos un poquito de avenida. Lo digo porque, bueno, vamos en fila de A2, porque fila de A1 quizás queda demasiado largo. Entonces, el carril por donde hemos ido ahora, el paralelo de A2, eso se va a convertir en un carril bici. Lo que pasa es que será un carril bici bidireccional, de dos sentidos. Luego ahí donde están las Torres de Serrano hemos cogido esta calle, que si os fijáis, bueno, ahora veréis, hay unas señales que pone ciclocalle y en el suelo hay como unas flechitas así en forma de triángulo con una bicicletita y eso quiere decir ciclocalle.
Esto es un núcleo histórico y tú organizas las direcciones de circulación de tal manera que no se pueda atravesar, sino que tú entras en el barrio y enseguida hay una señal que te dice gira a la derecha y te vuelve a sacar otra vez fuera. La gente no usa el centro, el barrio como un atajo. La ventaja es que si solamente entra en el barrio, la gente que vive en el barrio, nadie más lo utiliza como atajo. Es lógico, quien vive en el barrio llega igual y da un poco más de vuelta, pero llega a su casa.